Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por la oportunidad de volverme a dirigir a ustedes después de esta mesa en la que participamos distintos senadores de distintos grupos parlamentarios. Gracias a Causa en Común, gracias a Marilena Morera, gracias al esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil que han estado insistiendo durante muchos años, durante mucho tiempo, en la necesidad de transformar de fondo la seguridad pública en nuestro país. Si no hubiera sido por estas voces, quizás muchas cosas quedarían o se mantendrían igual. Quizá la política no hubiese volteado a ver la exigencia social. Cada año en este foro, Marilena Morera y Causa en Común insisten sin descanso en un principio esencial: sin policías profesionales confiables y dignas, no habrá solución de largo plazo para la seguridad pública en nuestro país. Y eso pasa no solamente por mejorar las capacidades institucionales, sino también por dejar claros los derechos y las obligaciones, sobre todo los derechos de los policías. Hace un momento decía Renato Sales, el comisionado Sales, que es necesario reconocer esos derechos, sí, con propuestas concretas. Hemos nosotros presentado una iniciativa para crear el apartado C del artículo 123 constitucional para establecer y regular las relaciones entre los policías y el Estado, porque es la única manera de definir claramente los derechos y es la única manera de hacer valer las obligaciones, donde no hay discriminación, pero tampoco donde no haya ninguna injusticia. Pero para una de las economías más importantes del mundo y una de las democracias más vibrantes en el hemisferio, debería sorprender que alguien como Causa en Común o Marilena Morera esté insistiendo en que se necesitan buenos policías en nuestro país. Desafortunadamente no es nuestro caso. El país necesita que todos los años nos lo digan y nos lo repitan, cuando para cualquier nación sería una verdad de perogrullo. ¿Y por qué es necesario repetirlo? ¿Por qué es necesario insistir en la necesidad de que debemos tener mejores capacidades institucionales y mejores policías? Por la sencilla razón de que no todos están haciendo la tarea. No todas las autoridades políticas están formando y creando buenas policías. No todas las autoridades políticas han dejado su zona de confort, como decía Marilena hace un momento, y se han apostado a crear buenas instituciones. Hay leyes que ordenan la depuración, la certificación y la profesionalización policial, pero con honrosas excepciones, esas leyes simplemente no se cumplen. Semestralmente el Consejo Nacional de Seguridad Pública adopta acuerdos en público cuyos detalles nadie conoce y, peor aún, poco o nada se sabe sobre su cumplimiento. La opacidad caracteriza la toma de decisiones, la ausencia de consecuencias al desempeño define en buena medida los altos grados de impunidad política que prevalecen en nuestro país en la provisión del servicio de la seguridad pública. Hay entidades federativas que han vivido por años, algunos ya casi 10 años bajo el subsidio federal, y no me refiero únicamente al subsidio económico, a la inversión financiera, sino al subsidio de la presencia federal que ha asumido en los hechos las funciones de prevención, persecución y castigo de los delitos que corresponden a la jurisdicción local. Bajo la excusa de la crisis inesperada o de la situación incontrolable, la presencia federal se ha hecho cargo de la gestión de la seguridad en un buen número de entidades federativas y municipios. Esa presencia federal, originalmente prevista para generar espacio a lo local hacia la generación de capacidades propias, ha terminado por crear incentivos parasitarios. ¿Para qué asumir responsabilidades propias si hay un orden de gobierno mayor que pueda hacerse cargo? Ese es el racional de muchas autoridades políticas en nuestro país. Algunos creen o repiten que ese es nuestro diseño institucional, esto es, que la federación es el primer responsable de la seguridad en el país. Frente a cualquier situación de inseguridad o emergencia violenta, se exige la respuesta del gobierno federal antes que la oportuna y eficaz actuación de los órdenes de gobierno más próximos a los ciudadanos y, por supuesto, más cercanos a la realidad. Sucedió frente a la irrupción del narcotráfico en los años 90, frente a la crisis de los secuestros en 2004, frente al vacío de autoridad en Michoacán en 2007, frente a la ola de violencia en Juárez, Tijuana, Monterrey, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero o Jalisco. Venga la federación, porque la autoridad local está rebasada o no puede. De forma prácticamente inconsciente, la federación ha ido concentrando todo el liderazgo y, por tanto, toda la responsabilidad en materia de seguridad, mientras que, en paralelo, los órdenes locales, con notables excepciones, se han liberado de sus respectivos tramos.
se ha diluido gradualmente en nuestro país la responsabilidad política de las entidades federativas y los municipios en la seguridad de todos. La autoridad local ha dejado de invertir e innovar y en muchos casos prácticamente ha entregado las llaves de la seguridad a la Federación. Ciertamente, en los últimos años se ha federalizado buena parte de las tareas de seguridad, es decir, se han trasladado facultades del orden local hacia la Federación en materia de seguridad y procuración de justicia, procuración penal. Hacia finales de los años 80 no había centros penitenciarios federales. Hasta 1999 la Federación creó la Policía Federal, una policía propia. No los necesitaba, pues hasta entonces la responsabilidad de seguridad recaía fundamentalmente en los estados. La irrupción del narcotráfico y del crimen organizado hizo necesario oponer una fuerza coactiva equivalente, fuerte, a organizaciones transnacionales bien armadas, bien equipadas, bien financiadas, con alto poder de fuego. La Federación tuvo que hacerse cargo de facto de por lo menos ese desafío. El problema es que el proceso de federalización se redujo a la centralización de funciones y no a una distribución racional de responsabilidades y deberes entre órdenes de gobierno, en la cual cada uno haga lo que puede hacer en función de sus características institucionales. Por el contrario, para lograr una suerte de efecto multiplicador, para multiplicar el estado de fuerza disponible, se diseñó un sistema de facultades concurrentes en todos los órdenes de gobierno, en los que todos hacen todo. Todos previenen el delito, todos persiguen el crimen organizado, todos investigan, desde la Policía Federal hasta la innombrable Policía de Iguala. La jurisdicción federal en materia de seguridad, es decir, la facultad de intervención en delitos que en principio corresponden al ámbito local, se articuló a partir del escurridizo régimen de delincuencia organizada y del caprichoso calibre de las armas. 3 o más personas asociadas para cometer un delito y o la presencia de armas de fuego de uso exclusivo del ejército era suficiente para actualizar la competencia federal y consecuentemente para declinar la responsabilidad local. El cajón desastre de la delincuencia organizada y del tipo de armas es en gran medida la zona gris que ha creado por lo menos disputas competenciales, idas y venidas entre órdenes de gobierno sobre a quién le toca estabilizar una determinada situación y de garantizar de forma regular la aplicación de la ley. Pero también hay que decirlo, ha servido a muchas autoridades políticas para pretextar que esa boca no es mía. Al mismo tiempo, la asignación ciega e inflexible de atribuciones en materia de seguridad, que no se hace cargo de las diferencias en las capacidades institucionales instaladas en los órdenes de gobierno, hizo necesario crear un sistema para por lo menos ordenar las responsabilidades de los 3 órdenes de gobierno. Se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública como el conjunto de reglas e instituciones para conducir el esfuerzo nacional por la seguridad a través de objetivos y prioridades compartidas, pero sobre todo a través de, supuestamente, políticas públicas de común acuerdo. El problema, como decíamos hace un momento, es que el sistema carece de premios y castigos eficientes. Su capacidad de premiar se reduce a la asignación de recursos. Nada más que hemos invertido, hemos puesto al revés los incentivos. No se premia con recursos los buenos resultados. La inversión federal, como decíamos hace un momento, se asigna en razón de la incidencia delictiva en lugar de financiar proyectos audaces y ambiciosos de mejoramiento e innovación institucional. Más aún, los recursos quedan atrapados en la crónica debilidad de gestión presupuestal de los órdenes locales, terminan en gasto corriente, en erogaciones ineficientes que solo sirven al propósito de maquillaje y no a la creación de fortalezas de largo plazo. Con la prisa de gastar, se ha creado una suerte de incentivo perverso al gasto, todo a lo tangible, patrullas, uniformes, toletes, en lugar de apostarle a lo intangible, inteligencia, capital humano, horizonte de vida profesional digna para los policías. El sistema también carece de castigos inhibitorios a la pereza o a la negligencia. No conozco a ninguna autoridad política que le tema al Sistema Nacional de Seguridad Pública. El sistema no es amenaza, no es látigo para actuar, para corregir o para mejorar. Y es que desde su origen el sistema funciona de manera consensual. Los propios responsables de la seguridad son los mismos que fijan las metas, dictan las políticas públicas, se evalúan y se vigilan. No hay una palanca externa que cimbre el status quo, que altere los equilibrios o que sacuda las inercias. El único castigo visible es el señalamiento público en las sesiones del Consejo Nacional. Señalamiento que, como todos sabemos, termina en presentaciones
que poco dicen o que prácticamente no dicen nada. El Sistema Nacional es en suma un modelo de gestión y de coordinación que depende de la voluntad política, nada más de la voluntad política, pero inerte e inútil frente a la ausencia de voluntad política. Ese es el problema de fondo, amigas y amigos. El brazo local del Estado mexicano está dislocado por falta de capacidades institucionales y el sistema es disfuncional para alentar que esas capacidades se generen. Los tramos de responsabilidad no están claramente definidos y, peor aún, no hay reglas e instituciones para hacer valer los tramos necesarios para garantizar la seguridad en todo el país. Y es aquí donde se abre la encrucijada. O dejamos las cosas como están, o reformamos el sistema para que cada orden de gobierno realice una parte de la tarea, la que le toca, según su fisonomía institucional. La centralización absoluta es una muy mala idea. La posibilidad del riesgo catastrófico es mayor y la tentación a derivas autoritarias es latente. De hecho, todo el mundo está descentralizando la función de seguridad pública porque se han dado cuenta que cuando se rompe el vínculo, el lazo entre el ciudadano y el policía, se rompe también la capacidad del policía de responder de manera eficiente, con sentido de colaboración y de servicio frente a la demanda de los ciudadanos. Es mejor camino, a mi juicio, reformar nuestro federalismo y el sistema de concurrencia. Para que ningún gobierno se evada de su responsabilidad, se necesitan incentivos y consecuencias, premios y castigos. De lo contrario, seguiremos dependiendo del entendimiento que cada autoridad política tenga sobre la necesidad y la urgencia de actuar en seguridad, o bien de la famosa voluntad política. Mantendremos, mientras tanto, si no reformamos, viva la ocasión a la claudicación frente al crimen o al pretexto a la omisión frente a la existencia de un orden mayor que haga la tarea. Necesitamos, sí, policías fuertes, dignas, pero también líderes políticos que estén dispuestos a invertir, a formarlas, a prepararlas y sobre todo a confiar en ellas. Esa es la única solución de largo plazo. Se necesita que los gobernadores y los alcaldes asuman ya su responsabilidad y no nada más sea cosa del presidente. Pero sobre todo, se requieren mecanismos para suplir el vacío que deja una autoridad por complicidad o negligencia. Ahí debemos sumar con causa en común una nueva causa, por el fin de la impunidad, no solamente de la impunidad criminal, sino sobre todo por el fin de la impunidad política. Por su atención, muchas gracias.